Bueno chicos, ¿cómo estáis? Vamos a ver el siguiente vídeo. Estábamos viendo lo que era el neoclasicismo y hemos visto un poquito el panorama general, pero ahora vamos a ver en particular cómo era la España del siglo XVIII, cómo entraron todas esas ideas del neoclasicismo, cómo se intentó ese despotismo ilustrado afianzar dentro de nuestro país y bueno, veremos cómo solemos hacer las cosas nosotros. Vamos al lío. Bien, en primer lugar, lo que tenemos que tener claro es que en aquella época, en el siglo XVIII, se inicia en España un cambio de dinastía. ¡Dios! Un cambio de dinastía. Perdón, se me ha ido la olla. ¿Qué es eso de un cambio de dinastía? Pues básicamente nosotros tenemos un rey, ¿vale? Lo sabéis, no sé si dentro de unos años cuando veáis esto seguiremos teniendo el mismo rey, pero nosotros teníamos un rey ahora que es un Borbón, ¿vale? Borbón. En aquella época, antes del siglo XVIII, nuestros reyes no eran de la familia Borbón, sino que eran de la familia de los Austrias, se llamaban así, los Austrias, ¿vale? Y a finales del siglo XVII, a principios de hecho del siglo XVIII, muere el último rey Austrias, que es Carlos II, el hechizado se llamaba. Muere además sin descendencia porque era estéril, tenía hidrocefalia, tenía... ¿qué era? Tenía muchas cosas y la verdad es que le llamaban el hechizado porque, claro, no podía tener hijos porque la naturaleza no quería que se reprodujera semejante horror. Entonces, bueno, decían que le habían echado una pócima mágica en un chocolate que se había tomado algún día y que por eso no podía tener hijos. Claro, lo que nadie se cuestionaba era por qué el hombre este iba vestido con ropa de mujer todo el día, ni por qué tenía la cabeza como si fuera un pepino gordo, ni tampoco se preguntaban por qué tenía pechos y tenía pene y bueno, en realidad y por qué la naturaleza lo había permitido respirar más de 3 días seguidos. O sea, en realidad no... estaba ahí el hombre ese y la gente pues tenía... era tu rey, ¿vale? ¿Qué pasa? Que el hombre este se muere. Carlos II se muere. Si queréis os dejo un poco de información sobre Carlos II aquí en el link, ¿sabes? Y si queréis verla os va a divertir. De verdad que la figura de Carlos II es canelita en rama. Bueno, el tema es que se muere. Y cuando se muere sin heredero, no tiene hijos. Entonces, como no tiene hijos, se busca al familiar más cercano. Claro, y el problema es que empieza una pelea entre Felipe d'Anjou, que es el nieto de Luis XIV, Luis XIV, Luis XIV, ¿vale? Luis XIV de Francia, que es de los Borbones, y el archiduque Carlos de Austria, que es un tío que está por ahí, ¿sabes? Que familiar, pero que en realidad no le correspondería entrar en el trono. ¿Qué pasa? Que bueno, pues lo de siempre. Cuando dos personas quieren la misma cosa, ¿qué es lo que hacen? Pues pelearse. Y se pelean. Entonces, al final gana Felipe d'Anjou y entra a ser el rey de España. Felipe d'Anjou, Felipe d'Anjou entra, como digo, en el trono español. Y bueno, como él viene de Francia, pues quiere instaurar las ideas ilustradas que ha visto en Francia y no se da cuenta de que a lo mejor tiene un pequeño problema con el país que acaba de heredar, porque España, como sabéis, siempre ha sido muy, muy especial. Bueno, Felipe V, que será Felipe d'Anjou, que se convertirá en Felipe V, y luego después Fernando VI
y después de Fernando VI, Fernando VII, hay una dinastía de señores que cuando vinieron aquí, los Borbones llegaron aquí y dijeron, vamos a reformar. Esto es como cuando compras una casa vieja y a lo mejor no tienes que tirar las vigas porque a lo mejor se te cae la casa. Pues aquí pasa 3/4 de lo mismo. Felipe V lo que pretende es reformar España y reformar España al estilo francés. Y no se da cuenta de que el país no era exactamente como él pensaba. Entonces, claro, intenta llevar a cabo una serie de reformas. Reformas que de verdad sí que necesitábamos, ¿vale? Porque España estaba muy atrasado respecto al resto de Europa y estábamos en decadencia absoluta. Claro, el problema es que el pueblo español somos muy cazurros y siempre nos vamos en contra de todo eso. El que realmente llevó a cabo una serie de reformas muy buenas fue Carlos III, ¿vale? Que Carlos III, entre otras, incluso llegó a reformar el estilo de vestimenta de la gente. Ya hablaremos de eso porque eso era bastante chungo. O incluso llegó a poner alumbrado en las calles, que antes era de noche y te pegaban un navajazo y nadie sabía quién había sido. Entonces, como digo, estos reyes lo que pretenden es entran y cuando entran aquí lo que pretenden la dinastía borbónica es reformar un poco todo lo que es este país de alguna manera. Vale, estas reformas políticas, ¿en qué consisten? Pues, por ejemplo, en la centralización de la administración, es decir, al estilo francés, todo está centralizado en París, pues aquí lo que querían hacer era que todo estuviera centralizado en Castilla. Y en Castilla, cuando hablo de Castilla, hablo de Madrid. ¿Por qué? Porque os recuerdo que hasta entonces el reino de Aragón todavía tenía sus propias movidas, ¿vale? Luego, fortalecimiento del poder real frente a la iglesia y la nobleza, por eso pues haya una serie de medidas que el hecho de las regalías, ¿os acordáis del vídeo anterior? Y bueno, y muchas otras cosas. ¿Qué es lo que pasa? Que como ellos lo que quieren es todo el poder para mí y el resto que no diga nada, pues ocurren varios problemas, como por ejemplo el motín contra Esquilache, que era uno de los ministros, o la expulsión de los jesuitas cuando se enfrenta con el Papa por el tema de las regalías, derechos inherentes, recordáis, derechos inherentes del Papa y derechos inherentes del rey. Vale. Se lleva también una serie de reformas económicas, como por ejemplo el desarrollo industrial, el ascenso de la clase media, y se crean una serie de lo que se llaman sociedades económicas de amigos del país. ¿Y qué es eso de sociedades económicas de amigos del país? Porque a mí me suena un poco a secta. Pues básicamente era simplemente grupo de personas que tenían mucha cabeza para discutir medidas para beneficiar a la nación. Es decir, crear comisiones, ¿vale? Crear comisiones y esas comisiones lo que hacían eran simplemente, pues eso, discutir temas de importancia para ver cómo sacaban al país de la ruina en la que estaba. Nos encontramos también un montón de reformas culturales en esta época, como por ejemplo, se crean un montón de edificios, se crean un montón se intenta promover una enseñanza pública y una enseñanza en las universidades de calidad, dependiente del Estado y no dependiente de la Iglesia, como era antes, ¿vale? Y se crean muchas instituciones nuevas, como por ejemplo la Real Academia de la Lengua, la Real Academia de la Historia, la Real Academia de las Bellas Artes, la Biblioteca Nacional. Hay un montón, como digo, un montón de instituciones que se crean en el Museo del Prado, sin ir más lejos, es de esta época también. ¿Y esto qué significa? Que hay una apuesta por parte del Estado, y cuando digo del Estado digo del rey, hay una apuesta por la cultura, hay una apuesta por el hecho de promover la ciencia y la cultura, y eso es muy importante. Cuando Carlos III sube al trono, después Carlos III lleva a cabo una serie de reformas y después de Carlos III llega Carlos IV. Y justo cuando está Carlos IV en el trono, estalla en el país vecino la Revolución Francesa. Vale, esta Revolución Francesa lo que hace es que
pues cabrea a mucha gente. A Carlos IV, de hecho, se le suben un poquito aquí porque dice, o sea, si estamos haciendo todo lo que estamos diciendo y fíjate por dónde ha estallado la revolución en Francia, ¿qué ha pasado aquí? ¡Oh, qué cosa más rara! ¿Sabes? Entonces, bueno, lo que muchos innovadores españoles ante esta revolución francesa y viendo que posiblemente se podría producir una revolución en España también similar a la francesa, pues se inclinaron más hacia la contrarrevolución, es decir, hacia una posición muchísimo más conservadora y donde las reformas que se estaban empezando a llevar a cabo y que había llevado a cabo Carlos III, pues que se cortaran y que empezáramos a mirar más por nuestro bolsillo que por el beneficio de la sociedad. Y bueno, esto es básicamente lo que tendríamos en cuanto a contexto histórico y cultural en España. Todo esto, como digo, se va creando, se va cristalizando en lo que serían las condiciones literarias, ¿vale? Y vamos a ver ahora un poquito de cada una, no mucho, porque tampoco hay mucho que comentar, ¿vale? Vamos a empezar con la prosa, ¿vale? Que ya sabéis que es importante. Bien, el problema que tenemos con la prosa del siglo XVIII es que prácticamente no tenemos... a ver, sí que tenemos prosa, evidentemente, tenemos mucha prosa, pero la mayor parte de las obras del siglo XVIII lo que pretenden es enseñar, es decir, tienen un carácter didáctico y lo que pretenden es difundir las ideas ilustradas. ¿Vale? La mayoría de los textos del siglo XVIII están escritos en prosa, que eso es bueno también. La poesía, recordad que si el sentimiento estaba prohibido en las ideas del neoclasicismo y de la ilustración, ¿cuál es el género literario que por antonomasia trabaja el sentimiento? La lírica. Pues lírica prácticamente no nos vamos a encontrar. Sí que es cierto que nos encontramos aquí con que la literatura, y cuando hablo de literatura es cuando hablamos de literatura en el siglo XVIII es cualquier rama del saber, es decir, estamos hablando de filosofía, estamos hablando de cronologías, de historias, etcétera, etcétera, de arqueología, ¿vale? Lo que pretende es enseñar, lo que pretende es hacer llegar al lector un conocimiento que se quede y que le sirva para algo, el utilitarismo, recordad, ¿vale? Bien, pues como digo, casi prácticamente toda la prosa del siglo XVIII nos la vamos a encontrar de esta forma. ¿Esto significa que vamos a tener novelas en esta época? Alguna hay, no te digo que no. ¿Buenas? Eso ya lo dejo al gusto del consumidor, pero lo que vamos a encontrar, y principalmente lo que nos va a surgir como un coronavirus dentro de un paciente al que le han tosido en la boca, es justamente el ensayo. El ensayo es algo que va a surgir con muchísima fuerza. Vale, y como digo, pues tenemos ahí la prosa narrativa desaparece y básicamente solamente tenemos un par de autores como Diego Torres de Villarroel o el Padre Isla. Diego Torres de Villarroel, aquí tengo yo una novelita muy buena suya, ¿vale? Bueno, muy buena, sí, no está mal. Que en realidad es una especie de autobiografía. El tema es que Diego Torres de Villarroel, si queréis luego os hablo de él, pero es un tipo singular dentro de este periodo histórico, porque era un predictor del tiempo y la gente pensaba que era un brujo porque sabía cuándo iba a llover, cuando él simplemente aplicaba lo que era el conocimiento científico. Eran cosas así. Bueno, como digo, intención didáctica, dominio de la prosa, aparecen nuevos géneros como los periódicos, las revistas, los calendarios, los almanaques, etcétera, etcétera. Desaparición de la prosa narrativa y aparece el ensayo. Vale. En cuanto a la prosa, vale, ¿qué nos encontramos? Pues principalmente nos encontramos que los géneros en prosa o los elementos en prosa que nos encontramos en esta época, principalmente es la prensa, que aparece con mucha fuerza en esta época, la gente necesita estar informada y la imprenta nos permite tener una publicación diaria o una publicación semanal que nos permite saberlo. Luego tenemos la prosa de ficción, donde tenemos a Diego Torres de Villarroel, como hemos dicho antes, el Padre Isla o Pedro de Montengón, ¿vale? Y en cuanto al ensayo, que ese será el fuerte, el potente, lo que más va a producir esta época, ¿vale? Pues tenemos a Fray Jerónimo Feijoo, a Ignacio Luzán, a José Cadalso y a Jovellanos, principalmente. También tendremos otros géneros, como el teatro, por ejemplo, que también tendrá mucha fuerza, y de hecho es el más interesante de esta época, ¿vale? Pero
como digo, tenemos a todos estos. Vamos a ver un poquito. Lo primero, que aparecen en este siglo, aparecen las primeras publicaciones periódicas, lo que hemos dicho. El periódico es algo que ocurre, que surge en esta época con bastante fuerza. Y bueno, básicamente lo que pretende este periódico es difundir noticias, como ya sabéis, pero también difundir las ideas ilustradas. Para eso no puedes tener un estilo. Cuando tú estás escribiendo una historia que tiene que ir al día, no puedes escribir con un estilo barroco, porque si escribes con un estilo barroco nadie te va a entender. Lo que pretendes es escribir con un estilo claro, fácil, ágil, directo, ¿vale? Que lo que pretende justamente es llegar muy rápido a todo lo que sería el público al que va dirigido, ¿vale? Luego, en cuanto a la prosa de ficción, como decimos, nos encontramos con muy poca producción en esta época. Principalmente nos encontramos con la prosa costumbrista, que lo que hace es describir un poquito las tradiciones de la gente, libros de viajes que dan para poder hacer comparaciones entre un país y otro. Tenemos, por ejemplo, aquí tenemos otro libro que se llama Cartas Marruecas, que sin ser un libro de viajes, pero sí que justamente va por ahí, porque lo que pretende es comparar dos países como España y Marruecos y ver, pues hacer a través de esta comparación cuán retrasados estamos, ¿vale? Y bueno, principalmente, como digo, la novela, todo lo que es la prosa de ficción no tiene mucha fuerza en esta época. Sí que es cierto que en otros países pues está la novela racionalista, la novela filosófica, la novela libertina, incluso la novela gótica aparece en otros países, pero aquí en España no tienen bastante fuerza, no es algo que llegue a tener una fuerza lo suficientemente importante como para poder tener una producción bastante fuerte, ¿vale? ¿Vale? Y entre estos, como digo, entre estos novelistas tenemos a Diego Torres de Villarroel, que lo hemos dicho antes, ¿vale? Diego Torres de Villarroel, ¿vale? Publicó varias novelas, se considera un poquito un seguidor de Quevedo. Escribió un conjunto de sueños, escribe varias cosas. Es un continuador, por decirlo, del barroco, pero adaptándose poco a poco los tiempos de la ilustración. Como digo, él siempre se pasó la vida luchando contra la falsa imagen que tenía de ser un brujo, de ser un profeta, es oscuro, ¿sabes? Porque, como digo, entre otras cosas, él era capaz de predecir el tiempo, basándose también un poco en el conocimiento científico que tenía pues eso, del tiempo, de aquella época. También era un astrónomo, era interesante, es una historia interesante. Iker Jiménez creo que llegó incluso a hacer un monográfico sobre Diego Torres de Villarroel. Os digo que os lo aconsejo que lo veáis, porque es uno de los pocos personajes interesantes que tenemos en esta época. Luego, aparte de Torres de Villarroel, tenemos al Padre Isla, ¿vale? Que, bueno, el padre Isla hace una especie de novela satírica que se llama Historia del famoso predicador Fray Gerundio de Campanzas, alias Zotes, ¿vale? Y bueno, lo que intenta un poco es ridiculizar un poco la retórica barroca con sermones. Lo que hace es crear un fraile que se llama Fray Gerundio, que está loco, y a partir de sus sermones pues se dedica un poco a hacer chanzas de la época y es un poco divertido. Luego tenemos a Pedro de Pontengón, que bueno, pues tiene a Eusebio, que es una novela pedagógica al estilo del Emilio de Rousseau, ¿vale? Y que relata pues simplemente el proceso educativo de un niño que llega a las costas americanas a través de un naufragio. Y bueno, y allí pues un filósofo lo recoge y bueno, pues sabes que si tú te naufragas, pues normalmente en las costas americanas siempre hay un filósofo que te va a ayudar. No está mal, tampoco es una historia demasiado potente, pero es que tampoco se puede pedir más en esta época.
Y luego tenemos lo que sería el ensayo ilustrado, que es donde tenemos la gran potencia, ¿vale? El ensayo ilustrado básicamente es una forma, es un boletín donde te van a enseñar todo lo que es una idea, ¿vale? Se trata de demostrar, argumentar, un ensayo es un ensayo. No quiero tampoco comeros mucho la cabeza con lo que es un ensayo, ¿vale? Tenemos, como digo, a varios, tenemos a Feijóo, a Luzán, a Cadalso y a Jovellanos. Vamos a ver un poquito cada uno. Fray Benito Jerónimo de Feijóo, que no sé si tengo por aquí algo de él, creo que no. No tengo nada, no y no tengo nada de Feijóo. Vale, pues básicamente era un monje benedictino, ¿vale? Que fue profesor de universidad y fue un ilustrado de verdad. O sea, fue un hombre que en realidad se cuestionó muchas cosas y a través de la razón fue intentando indagar en la verdad universal o en la verdad del mundo. Hizo muchos, pues eso, hizo muchas obras, entre otras escribió el Teatro Crítico Universal o Cartas Eruditas, ¿vale? Donde básicamente lo que hace Feijóo es intentar arremeter, es decir, lo que pretende es eliminar todas las cuestiones de tipo pues de supersticiones, ¿vale? Es decir, en aquella época la superstición era algo muy que estaba en la calle, en realidad, que es algo que si por ejemplo te cruzabas con un gato negro ya ya te ibas a morir, o pasar por debajo de una escalera ya eran 7 años de mala suerte, o yo que sé, o que una mujer con la regla no podía entrar en una bodega porque se agriaba todo el vino, o sea, cosas así estaba en aquella época. Entonces lo que se propone este hombre es arremeter, o sea, ir desbancando todas esas supersticiones a través de la razón. Tiene una utilidad en este sentido, porque lo que pretende es llevar el conocimiento a todo el mundo. Y bueno, y sobre todo también lo que se plantea es los problemas sociales que había en esa época, ¿vale? Como por ejemplo los nobles que no pegaban palo al agua, el desprecio del trabajo en algunas ocasiones, la pobreza, la paz, etcétera, etcétera. Todo esto Feijóo lo asimila y empieza a escribir sobre ello, ¿vale? Es bastante interesante. Luego tenemos a Luzán, a Ignacio Luzán, que básicamente sí que es cierto que tiene algo de poesía, pero en esa poesía no tenemos, o sea, lo que hace es en realidad crear una poética al estilo de Aristóteles, y en esa poética lo que hace es hacer pues una clasificación de los géneros literarios poéticos, donde distingue entre poesía lírica, poesía épica y poesía dramática. Bueno, no está mal. A ver, lo que hace básicamente es crear un manual de estilo de cómo se tiene que escribir en la ilustración. No es otra historia. Está bastante bien, pero está bien para la época. No es otra cosa. Y aquí llegamos ya al gran punto, a José Cadalso. José Cadalso es un personaje importante, ¿vale? José Cadalso, que aquí tenéis Cartas Marruecas y Noches Lúgubres. José Cadalso no solamente será un gran ilustrado, sino que será también un gran prerromántico, porque tendremos una obra bastante potente en él, con Noches Lúgubres, que veremos un Cadalso diferente. Bueno, básicamente es un hombre que se dedicó a viajar por toda Europa, que estudió mucho, que además fue un escritor bastante potente y que, bueno, también estuvo metido en muchas historias de política. Además de estar en el ejército. Esta cantidad de viajes, esta cantidad de vida, ¿vale? Le llevó a escribir grandes cosas, ¿vale? Como por ejemplo, bueno, de hecho llegó a escribir poesía y novela. En la poesía, por ejemplo, destaca pues algunas poesías, pero que tampoco son demasiado importantes, porque la poesía de esta época, como digo, es bastante
bastante interesante. O sea, bastante interesante en el sentido de que no tiene la fuerza que tiene, por ejemplo, la poesía de Quevedo, de Góngora o de Lope de Vega, sin ir más lejos, ¿vale? Y lo que pretende básicamente, pues eso, es imitar a los clásicos grecolatinos. No tiene mucha historia. En teatro, que también tuvo, ¿vale? Escribió intentó crear varias obras de teatro, pero no tuvo mucho éxito, y escribió pues Solaya y los circasianos, o por ejemplo Don Sancho García, conde de Castilla, pero que en realidad no tiene mucho éxito porque no llega al gran público, no es capaz de conectar con el público, y bueno, no está mal, pero tampoco es gran cosa. Y es aquí cuando realmente en la prosa alcanza los grandes logros de José Cadalso. Escribe muchas obras de carácter técnico. Él era militar y por lo tanto pues tenía que hablar de cosas que él sabía, que eran por los militares, ¿vale? Además escribe algunos escritos autobiográficos, pero también es cierto que tenemos algunas otras historias, algunas otras obras, como por ejemplo esta que tenemos aquí, de las cartas marruecas, donde podemos hablar de ese gran José Cadalso que se plantea muchas cosas. Bueno, en cuanto a los eruditos y la Violeta, a la Violeta, que lo tenemos aquí, en realidad lo que nos encontramos es una sátira a la educación de los individuos, es decir, a la gente, a los cuñados, a la gente que parece saber mucho, pero en realidad son muy ignorantes. Bien, como digo, Cadalso utilizaba muchísimo la sátira y era un gran satírico. Noches lúgubres, como digo, es una obra dialogada, la tenemos aquí también en este libro, es una obra dialogada en tres partes, es la historia de dos personas que van a desenterrar un cadáver. Ojo, cuidado, aquí estamos ya entrando en un territorio romántico. Y tú dirías, bueno, pues por la cuestión de lo oscuro, por la cuestión del tema, dos personas que van a desenterrar el cadáver de su amada porque el amado quiere estar con la amada. Bueno, sí, no está mal. Parece romántico, pero no es romántico porque cuando tú lo estás leyendo son dos personas que te están dando la chapa todo el rato sobre la educación, sobre cómo debe ser un buen gobernante, bueno, sobre cosas que realmente eran propias de un ilustrado. ¿Vale? Son reflexiones de carácter filosófico que no están mal, pero que bueno, que yo generalmente, si yo estoy, mira, el mismo dibujito. El mismo dibujito. Si yo estoy, por ejemplo, sacando un cadáver, lo último que me planteo de una tumba con otra persona, lo último que estoy pensando, lo que estoy pensando es la educación. Qué mal está la educación. Deberíamos hacer que una educación sea, déjate por ahí, saca el cuerpo, coge la mano, ¿vale? Y luego está la gran obra ilustrada de José Cadalso es Las cartas marruecas, que está un poquito inspirada en cartas persas de Montesquieu. Cartas marruecas nos encontramos con una correspondencia entre dos personas, una en Marruecos y otra en España. ¿Vale? No voy a entrar mucho más en detalles, pero básicamente uno se dedica a decir, bueno, está viendo un poco un país extranjero se está quedando alucinado con las costumbres españolas, básicamente, por decirlo de alguna manera, y bueno, pues se dedican un poco a criticar ese tipo de cosas. Está bastante bien. La Carta Marruecas, la verdad es que sí que es una obra que tiene bastante intriga. Son tres puntos de vista, ¿vale? Tres personajes, tres lectores, y bueno, y sobre todo lo que hace es, pues eso, proponer reformas, se quedan los que están enviándose las cartas se quedan alucinados, pues eso, pues con el menosprecio de la ciencia, con el comercio, con el excesivo número de religiosos, y se proponen una serie de reformas para poder salir del paso. Como digo, lo bueno que tiene José Cadalso, entre toda su obra también, es sobre todo el hecho de que tiene un lenguaje muy claro, que se puede leer fácilmente y que no tiene muchos retruécanos. Y va al grano, va bastante al grano, y eso es lo importante, como buen militar que es. Luego para que, bueno, pues, es un autor de una época que normalmente, como digo, es muy árida y que no tiene mucha historia.
no llegó a cuajar del todo, como por ejemplo el barroco, que el barroco sí que fue una época con muchos elementos y que la verdad es que tiene bastante historia. Luego tenemos a Gaspar Melchor Jovellanos, ¿vale? Jovellanos, que no sé si tengo por aquí algo, creo que no. ¿No? Tampoco, no. De Jovellanos aquí no tengo nada. Pero bueno, Jovellanos básicamente también era un personaje ilustre, un ilustrado, y que además estuvo en varios cargos públicos, estuvo ejerciendo política. Y bueno, y básicamente lo que creó fue el Instituto de Estudios Asturianos, donde intenta reformar la educación de la sociedad. ¿Vale? Si queréis leeros un poquito de la biografía de Jovellanos, os dejo aquí un enlace a Wikipedia y le pegáis un vistacillo. Jovellanos también practicó bastantes géneros, como por ejemplo la poesía, que como digo no tiene mucha historia porque la poesía de esta época básicamente son sátiras y odas a cosas, ¿vale? Pero que tampoco son destacables a fin de cuentas. Esta gente no era buena, no tenían buena forma para hacer poesía. También escribió dos piezas teatrales, como por ejemplo Pelayo, ¿vale? Y El delincuente honrado, que bueno, que básicamente es una comedia sentimental, muy al estilo de las comedias lacrimosas francesas. No, sí, no está mal, pero lo que pretenden es conmover al espectador y a partir de ahí enseñarle cosas. Y si queréis, bueno, pues no está mal, pero como digo, tampoco tiene mucha historia. Y luego donde realmente Jovellanos pega el petardazo es con sus obras didácticas, ¿vale? Tenemos, por ejemplo, la Memoria sobre espectáculos y diversiones públicas y el informe de la ley agraria, sobre la ley agraria. Como veis, son títulos que estás ahí en la FNAC y dices, informe sobre la ley agraria. ¡Oh! ¡Qué gran título! Me lo voy a comprar, ¿vale? Son, en realidad, pues obras que lo que hacen es reflexionar sobre, pues, cosas, sobre sus movidas. Pues en el caso de los espectáculos y las diversiones públicas, pues se pone a reflexionar sobre cómo se divierte la gente y cómo deberían divertirse. Es gente que te intenta decir cómo tienes que divertirte. Y el informe sobre la ley agraria, pues se pone a analizar por qué España estaba tan atrasada a nivel agrario. Y bueno, pues lo que hace es, pues eso, lo analiza y dice, esto es lo que hay y esto es lo que deberíais hacer. Como digo, los ilustrados siempre te intentaban decir lo que tenías que hacer porque tú eres tonto. Luego tenemos otra que es la Memoria sobre la educación pública, que es lo mismo que la ley agraria, pero con la educación, ¿vale? Y lo que propone básicamente, pues, los métodos experimentales, defender la enseñanza en castellano y no en latín, como se hacía hasta entonces, proponer a los alumnos que realicen lecturas complementarias. Bueno, a ver, ¿por qué es importante esto? Porque sí que es cierto, y esto os voy a fastidiar, pero la educación pública actual es heredera, es bastante heredera de esta memoria sobre la educación pública que escribió Jovellanos. A ver, no en sí, no cogieron en el Ministerio de Educación y dijeron, vamos a coger la memoria y vamos a hacer una ley de educación para todos los chiquillos. Pero sí que es cierto que muchos de los preceptos de los que se habla en esta memoria sobre la educación pública, pues en realidad es lo que se está haciendo ahora prácticamente. O sea, lo que para que, bueno, dice, mira, por ejemplo, propone que los profesores sean guías y consejeros antes que meros vigilantes. Bueno, se podría hacer. Se podría hacer hasta cierto punto. Bueno, vosotros sabéis cómo es eso. Y bueno, dicho esto, vamos a pasar a la poesía, pero si queréis lo vamos a hacer en el siguiente vídeo para que os descanséis un poquito y así no os taladre demasiado la cabeza. Nos vemos en el siguiente vídeo, chavales.